Bienvenidos al curso de ecuaciones diferenciales ordinarias y en esta oportunidad vamos a hablar de ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden. O sea que estos videos los vamos a dedicar a resolver este tipo de ecuaciones. Ya dejamos atrás las de primer orden y este tipo de ecuaciones van a ser ecuaciones del tipo y', o sea, y segunda, aquí estamos derivando dos veces, más una cierta función p de t por y', más otra cierta función q de t por i, y en este caso, como punto inicial, vamos a suponer que están igualadas a 0. Entonces, primero vamos a abordar este tipo de ecuaciones. Esta es una ecuación diferencial ordinaria, lineal, de segundo orden, porque estamos derivando dos veces, y además es homogénea. Es homogénea porque estamos igualando a 0. Entonces, para resolver este tipo de ecuaciones hay muchos métodos. El primer método que les voy a presentar o que vamos a discutir es lo que se llama el método de reducción de orden. ¿Ok? Método de reducción de orden. Este es un método que, como lo indica su nombre, la idea es transformar esta ecuación en una ecuación lineal de primer orden. ¿Cómo se realiza ese cambio? Bueno, para eso entonces, supongamos, repito, tenemos nuestra ecuación y segunda multiplicada, sumado más esto, más una cierta función q de t por i igual 0. Supongamos que entonces tenemos que y1 es solución. Supónganse que conocemos una solución, y1, y vamos a construir una solución general, como lo hicimos en el caso de las ecuaciones de orden 1. Entonces, vamos a plantearnos la solución así. La solución general tendría que ser algo como b por y sub 1, con b a determinar. Entonces, claro, si arrancamos con esto, y' no va a ser otra cosa que b' por y1 más b por y'1. Y la derivada segunda, tenemos acá en este caso que derivar dos veces, entonces nos quedaría y1 derivada dos veces por b más dos veces b' por y1 más b segunda por y sub 1. ¿Ok? Nosotros vamos a considerar esta expresión, estas tres expresiones, y la vamos a sustituir en nuestra ecuación original. Si nosotros realizamos eso, sustituyendo, vamos a obtener la siguiente expresión, que de una vez yo la voy a escribir factorizada. Al sustituir y asociar, obtenemos lo siguiente. Primero va a salir un factor b, que va a multiplicar a y segunda de 1 más p de t por y' de 1 más q de t por y1 más, nos va a quedar otro factor que sería y1 por b segunda más un tercer factor que lo voy a escribir así, 2y'1 más p de t por y sub 1. Todo esto multiplicado por b' y todo esto tiene que ser igual a 0. Bueno, pero esto se cancela porque y1 es solución de la ecuación. O sea que nos va a quedar y1 por b segunda, que suma a todo este factor 2y'1 más p de t, y sub 1 por b', todo esto tiene que ser igual a 0. Y si ahora nosotros, y por eso es que se llama reducción de orden, si nosotros introducimos el cambio o llamamos b' igual a z, esta ecuación que está aquí arriba nos va a quedar expresada como y1 por z' más todo este factor que está acá, que sería 2y'1 más p de t por y1 por z igual a 0. Y entonces esto es una ecuación lineal homogénea de primer orden. Y lo que se hace en la práctica es proceder a resolver esta ecuación con los métodos que hemos discutido en videos anteriores. Entonces, fíjense, vamos a realizar un ejemplo para que se ilustre el método. Un ejemplo bien sencillito. Supónganse que tenemos x cuadrado que multiplica y segunda
más 2x por y' igual a 0. Aquí la variable y depende de la variable x. Y vamos a inclusive introducir acá una solución, porque para utilizar este método de reducción de orden, ¿ok?, nosotros necesitamos una solución del problema, donde y1 de x en este caso vale 1. Ojo, esto no es una condición inicial. Aquí lo que estamos diciendo es que si nosotros consideramos esta ecuación, una primera solución que podemos tomar es y1 igual a 1. ¿Ok? Tomando esta función constantemente igual a 1, esto nos da 0. Entonces, vamos a hacer el procedimiento. En este caso, aquí y no va a ser otra cosa que 1 por b de x. Si ustedes prefieren, entonces podemos expresarlo así. Y de x no va a ser otra cosa que b de x. Esto implica que cuando nosotros derivemos, nos va a quedar nuestra ecuación así: x cuadrado por b segunda más 2x por b' igual a 0. Y ahora nosotros llamamos b' igual a z. Si hacemos esto, entonces la ecuación que está arriba nos va a quedar como x segunda por z' más 2x por z igual a 0. Y procedemos a resolver esto. Para resolver esta ecuación, entonces vamos a borrar. Necesito entonces, tenemos acá que nos va a quedar z' entre z igual a menos 2x sobre x cuadrado. Porque repito, la borré, pero me la vuelvo a traer. Z' por x cuadrado más 2xz igual a 0. Esa era la ecuación que teníamos. Separando variables obtenemos esto. Eso implica que z es de la forma c por exponencial de menos 2 logaritmo neperiano de x. Porque aquí logaritmo, o sea, aquí, si ustedes quieren, aquí simplifican, ¿ok? Es decir, aquí les va a quedar 1 entre x y por eso es que la primitiva de 1 entre x es logaritmo, ¿ok? Y este 2 aquí afuera, por eso es que obtenemos esta expresión que está acá. Eso implica entonces que z es de la forma c entre x cuadrado con c perteneciente a los reales. Esta es la solución general, pero entonces ahora nosotros habíamos establecido que z es igual a b'. Entonces obtenemos que b' tiene que ser igual a c entre x cuadrado con c perteneciente a los reales. Y si nosotros volvemos a integrar de este lado y de este lado, ¿ok?, entonces nos quedaría, esto va a implicar que y va a ser igual a ¿qué cosa? Voy a escribirlo así: a c1 x a la menos 1 más c2. Y acá, entonces nuestra solución general va a ser esta, donde c1 y c2, simplemente llamado c1, pertenecen a los reales. Y esta va a ser la solución a mi problema utilizando este método que se llama reducción de orden. Este es un método bien práctico en algunos casos, pero tiene sus particularidades. Les muestro algunas de esas particularidades. Casos particulares de este método, ¿ok? Casos particulares. Bueno, un primer ejemplo es si falta la variable y. Si falta la variable y, la variable dependiente. Si falta la variable y, tenemos una ecuación, o sea, tenemos esto: y segunda igual a f de x y prima. Vamos a obtener una expresión de este tipo. Entonces, en este caso, hacemos el cambio u igual a y prima, ¿ok? Eso significa que u prima vale y segunda, y entonces esto implica que al sustituir en mi ecuación acá, vamos a obtener una expresión de la forma u' igual a f de xu. Y esta es una ecuación que podemos resolver con los métodos que sabemos para las ecuaciones lineales de primer orden. Entonces vamos a poner un ejemplo rapidito. Imagínense que tenemos x cuadrado por y segunda más 2x
por y' menos 1 igual a 0. Esta es una ecuación que queremos resolver. En este es bien facilito hacer entonces reducción de orden. Aquí hacemos el cambio u igual a y', significa que u' vale y segunda, y entonces esta ecuación de aquí arriba, sustituyendo aquí arriba, nos quedaría x cuadrado por u' más 2x u menos 1 igual 0. Entonces vamos a resolver esta ecuación, y para resolver esta ecuación, que es una ecuación lineal de primer orden, tenemos que dividirla en dos casos, porque esto lo podemos escribir así. Esto es una ecuación lineal de primer orden no homogénea, y para eso resolvemos la homogénea y después aplicamos el método de variación de parámetros. Entonces vamos a hacerlo. Quitamos esto de aquí y procedemos. Primero resolvemos la homogénea. La homogénea sería mirar esto, u', ¿ok? Porque fíjense, me la vuelvo a traer otra vez. Teníamos esto, ¿verdad? X cuadrado por u' más 2x por u menos 1 igual a 0. Entonces vamos a reescribirla así, u' más 2 sobre x por u, obviamente, esto va a ser 1 entre x cuadrado. Esto es cierto si x es distinto de 0. Si pedimos esa condición allí implícita, divido todo por x cuadrado y entonces la ecuación anterior la reescribo de esta manera. Bajo esta condición, entonces nos centramos en resolver esta. Para resolver esta, miramos la homogénea. Entonces miramos u' más 2u entre x igual a 0. Separando variables, nos quedaría de u entre u igual a menos 2 de x entre x, o sea que logaritmo neperiano de u va a ser igual a menos 2 logaritmo neperiano de x más una cierta constante 1, vamos a llamarla C1, y entonces acá despejamos la u. Al despejar la u, esto lo hemos hecho ya varias veces, repito para ser más pedagógica, aquí nos va a quedar entonces a la menos 2 logaritmo neperiano de x más C1. Pónganle ustedes entonces que u de x no va a ser otra cosa que lambda 1 por x elevado a la menos 2, con lambda 1 perteneciente a los reales. ¿Ok? Esta es la solución general. Ahora vamos a considerar vamos a buscar una solución de la forma u de x igual a lambda x, no la vamos a llamar por ahorita lambda 1, sino lambda x por x a la menos 2, inspirados en la solución de la homogénea. Derivamos, o sea, vamos aquí en adelante, repito el argumento que hemos realizado en otros videos, ¿verdad? Derivamos y sustituimos en nuestra ecuación original. Al sustituir estas dos expresiones en nuestra ecuación original, en la ecuación que estamos resolviendo ahorita, vamos a obtener lo siguiente. Vamos a obtener, lo voy a escribir por acá, lambda' de x por x a la menos 2 menos 2x a la menos 3 lambda de x más, y nos quedaría 2x a la menos 1 lambda de x por x a la menos 2. Esto va a ser igual a x a la menos 2. Cuando ustedes entonces simplifiquen, esto va a implicar que lambda' de x vale 1. Y esto implica entonces que lambda de x va a ser igual a x más una cierta constante C2 con C2 perteneciente a los reales. Entonces devolvemos cambios. O sea, concluimos entonces que en este caso u de x va a ser igual a x más C2 por x a la menos 2 con C2 perteneciente a los reales. Pero acuérdense que quién era, o bueno, vamos a escribirlo así, u de x va a ser entonces x a la menos 1, porque aplicó distribución acá, propiedad distributiva, x a la menos 2 con C2 perteneciente a los reales. Pero ahora recuerden quién es u. U es y'. Y' entonces va a ser x a la menos 1 más C2 por x a la menos 2 con C2
perteneciente a los reales. Y ahora, integro aquí, nos obtenemos que y sub x va a ser logaritmo neperiano de x más c2 por x a la menos 1 más, vamos a llamar a esta c1, ¿ok? Donde c1 y c2 pertenecen a los reales. Y esta es mi solución general a mi ecuación que tenía planteada originalmente. Con esto cerramos este ejemplo. El segundo caso es donde falta la variable x. En este caso vamos a tener una expresión de la forma y' igual a f de i, i'. Entonces aquí volvemos a hacer el cambio i' igual a u, donde ahora u depende, entre paréntesis, u depende de i. Aquí es importante pensar eso. Entonces la derivada segunda acá va a ser la derivada de u con respecto a dx, que en este caso va a ser du de i por di de x. Es decir, aquí y segunda, tal como estamos aplicando la regla de la cadena, va a ser u de u y acá apretadito de u de i. ¿Ok? Entonces se sustituye en nuestra ecuación original y se resuelve la ecuación que aparece y después se devuelven cambios. Ese siempre va a ser la misma filosofía. Entonces vamos a hacer un ejemplo donde no aparezca la variable x. Supónganse que estamos mirando esto, y segunda más y' al cuadrado igual a 2 exponencial de menos i. Fíjense que esta es una ecuación en donde no aparece la variable x. ¿Ok? Ahora fíjense un momentico. Aquí entonces hacemos el cambio i' igual a u, donde insisto, u depende de la variable i. Como u depende de la variable i segunda va a ser, vamos a escribirlo así, cuando yo derive esto dos veces con respecto a x, sería entonces derivada de u con respecto a di, por regla de la cadena, derivada de i con respecto a dx. O sea que i segunda en este caso va a ser u por du de i. ¿Ok? Nos va a quedar esto. Entonces, si llamamos i' igual a u y llamamos i segunda a esto que está acá y sustituimos eso aquí en nuestra ecuación original, nos va a quedar lo siguiente, que u de i, que es este factor que está acá, más u al cuadrado va a ser igual a 2 exponencial de menos i. Llegamos a esta ecuación que en este caso particular de u de i, o sea, si ustedes miran un momentico esta última ecuación que tenemos acá, la podemos reescribir de esta manera. O sea, podemos escribirla así, du de i más u va a ser igual a 2 por u a la menos 1 exponencial de menos i. Y aquí hemos aterrizado en una ecuación tipo Bernoulli. Una ecuación tipo Bernoulli que se resuelve haciendo el cambio z igual a u cuadrado. Entonces, de z de i ahora va a ser 2u de u de i. ¿Ok? Y si entonces sustituimos, ¿ok?, en esta ecuación que es de Bernoulli, vamos a obtener esta ecuación. Vamos a escribirlo así. Vamos a obtener un medio de z de i más z igual a 2 exponencial de menos i. Ahora esta la resolvemos por los métodos que ya conocemos. Primero resolvemos un medio de z de i más z igual a 0. Esta, al resolverla, separamos variables. Nuestra solución en este caso, voy a omitir ese paso, se los dejo a ustedes, pasan esto, separan variables, etc. Nos va a dar c exponencial de menos 2
por I. ¿Ok? Con C perteneciente a los reales. Ahora entonces nos planteamos una solución general de la forma ZI igual a C sub I por E a la menos 2I. Agarramos esto, derivamos esto y sustituimos acá. Si nosotros hacemos eso, derivando y sustituyendo acá la derivada y la función z, que ahora la estoy llamando de esta manera, esto es el método de variación de constante o variación de parámetro. Esta ecuación que está acá, vamos a llegar a esta solución o esta expresión que está acá. En este caso, vamos a obtener que z de t va a ser igual a ¿qué cosa? Y esto sí se los dejo a ustedes para que lo verifiquen. Nos va a quedar 4 exponencial de i más una cierta constante, vamos a llamarla C1, por exponencial de menos 2i. ¿Ok? Esto es lo que nos va a dar nuestro método de variación de constante, porque cuando derivemos, sustituyamos, etcétera, nuestra función c de t va a ser este factor que está acá. Entonces, llegamos a esto, pero recuerden quién era z. Z era u al cuadrado de t, entonces va a ser 4 exponencial de i más c1 que multiplica exponencial de menos 2i. ¿Ok? Despejando entonces de acá, u de t va a ser entonces la raíz de todo esto, 4 exponencial de i más una cierta constante c1 que multiplica a exponencial de menos i. Pero ¿quién era u? U era i'. I' de i'. ¿Ok? I' que es, puse la variable t, disculpen. En realidad aquí sería z de i. Porque, bueno, vamos a dejarla así. En realidad aquí z y u dependen de i. Eso lo dije hace rato. Ya lo voy a poner aquí al final. Vamos a dejarlo así. Z y u. Disculpen, es la costumbre de usar la variable t todo el tiempo. Corrijo. Z y u cuadrado. Y acá vamos a volver a escribir u. Porque u depende de i. ¿Ok? Ajá, entonces acá quedaría y', i', en este caso, va a quedar entonces igualada a esta expresión que está acá. Esto más C1, todo esto por exponencial de menos i. Hasta ahí vamos. Y ahora sí vamos a expresar quién es de i. De i depende de x. Entonces, o sea, i depende de x directamente y u depende de i. Es una composición, es regla de la cadena. Entonces aquí estamos obteniendo que de i de x va a ser igual a 4 exponencial de i más c1 elevado a la 1 medio por exponencial de menos i. Y si separamos, acá escribiríamos esto así. Yo sé que es una cosa fea, pero es lo que está dando nuestra cuenta. Todo esto de i y esto va a ser igual a dx. Separándolo de arriba, o sea que en este caso nuestra solución al integrar ambos lados nos va a quedar x igual a la primitiva de toda esta expresión de i sobre la raíz de 4 exponencial de i más, en este caso dijimos C1, ¿sí? Y acá sumamos más una cierta constante C2, donde C1 y C2 pertenecen a los reales. Y esta es la solución a nuestro problema cuando aplicamos ese método de reducción de orden, cuando falta la variable, en este caso la variable x. Fíjense que aquí la solución, por lo general, uno podría decir, bueno, y igual a tal cosa. Aquí nos está dando una relación en términos de x, que también es válida. Es totalmente válida.